Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tema a tratar el día de hoy es introducción a la administración de proyectos y procesos. Pues para introducir este tema, lo primero que vamos a hacer es definir unos cuantos conceptos. Empezaremos con el concepto más básico, que es el concepto de un proceso. Un proceso es una serie de actividades relacionadas para cumplir con un objetivo. Los procesos que nos interesan a nosotros para esta materia y para el desarrollo de este curso son los procesos de negocios, aquellos procesos que van relacionados con auditoría, algunas campañas de publicidad, puede ser algún trámite aduanero y muchos más, siempre y cuando sean procesos de negocios y no procesos ya sea termoquímicos o de manufactura. Además, es importante que definamos lo que es un proyecto. Un proyecto, al igual que el proceso, es, es una serie de actividades encaminadas a un objetivo. La diferencia es que el objetivo de un proyecto debe de ser específico. Además de específico, es un objetivo único, es novedoso, es nuevo y no es repetido. Una de las características de estas actividades que se llevan a cabo para un proceso es que las actividades son repetidas y el objetivo es repetido de igual manera. Una vez que tenemos claros estos conceptos, podemos pasar a lo que es la administración de proyectos. Si sabemos que un proyecto es una serie de actividades, sabemos también que pues esas actividades las tienen que realizar personas y que para realizar esas actividades pues hay recursos, ¿no? Entonces la administración de proyectos consiste en la coordinación de estas personas y de estos recursos que por lo general están limitados, todo con la finalidad de entregar resultados en un cierto tiempo. Esta es la característica principal de la administración de los proyectos. Tienen un tiempo límite de entrega y se realizan solamente por una vez y estas actividades se llevan a cabo por fases o etapas. Bueno, una vez hecho esto, para entender mejor el tema, nos fuimos a entrevistar a un experto, gente que ya esté en el medio, que ya esté trabajando con estos proyectos, trabajando con estos procesos, nos fuimos a preguntarle desde su experiencia laboral, pues qué es lo que cree de esto, ¿no? O sea, que para él, por ejemplo, le preguntábamos, el entrevistado es Jorge Eduardo Ibarra de Rueda, es amigo de nosotros, él tiene 26 años de edad y a su corta edad tiene ya bastante experiencia laboral. Él ha trabajado en IBM México por 2 años y en HSBC México por 1 año y medio. Tiene 3 años y medio en el mercado laboral formal. Y pues nos pareció interesante una persona tan joven preguntarle pues cuál es su experiencia, ¿no? Entonces, lo primero que le preguntamos fue, oye Jorge Eduardo, de acuerdo a tu experiencia laboral, pues para ti qué es un proyecto, ¿no? Y él nos decía muy explícitamente, un proyecto es un conjunto de actividades a realizar, o dicho de otra manera, es un conjunto de etapas a completar. Todo esto para lograr un objetivo determinado. Y luego continúa, cuando hablamos de proyectos, sabemos que es una tarea nueva, un cambio en la manera que hacemos las cosas. Y entonces me pareció interesante y le pregunto, oye Jorge, y entonces eso es un proyecto, pero ¿qué es un proceso? Y él me dice, un proceso es una actividad que se debe hacer de una determinada manera. Cuando hablamos de un proceso sabemos que hay una serie de pasos determinados para realizar una actividad. Y él nos da como ejemplo elaborar la cotización a un cliente. Este es un tipo de actividad que en su experiencia donde él trabaja ya tiene un proceso determinado. Y pasamos al siguiente concepto que es, oye Jorge, ¿qué es la administración de proyectos y procesos? Él nos dice, la administración de proyectos es la actividad de delegar y supervisar que los proyectos se lleven a cabo de la manera correcta para así poder llegar al objetivo buscado o propuesto. La administración de procesos es la supervisión de que las actividades se hagan siguiendo los pasos preestablecidos, ¿no? Él dividía ahí la administración de los proyectos y la administración de los procesos, creo yo, de manera atinada. Ahora yo le pregunto las etapas del proyecto cuáles son y él me dice, bueno, un proyecto siempre tiene una planeación que es la que nos da las pautas para la ejecución,
Ahí tenemos 2 etapas, planeación, ejecución. Y antes de entregarlo se monitorea y valida su puesta en marcha para por último cerrar el entregable, que en muchas ocasiones se convierte en un proceso a seguir. Entonces él marcaba 4 etapas, una etapa de planeación, una etapa de ejecución, una etapa de monitoreo y una etapa final de cierre de, del proyecto. Y en las etapas del proceso, Jorge me contesta, las etapas de un proceso pueden variar, sin embargo es indispensable que haya un inicio y un fin. Entonces Jorge ve el proceso como una serie de pasos que forzosamente tienen que tener un principio definido y un fin definido. Y yo le digo, oye Jorge, y entonces en las empresas, ¿por qué es importante la administración de procesos y proyectos? Y él me dice, en el caso de los procesos, de esta manera aseguras que las cosas se hagan de una determinada manera por todos los miembros de una empresa, logrando obtener los resultados buscados una y otra vez. Y en el caso de los proyectos, me dice, aseguras darle un orden a cualquier iniciativa de cambio o mejora dentro de la empresa, buscando garantizar que los esfuerzos invertidos siempre lleguen a lograr los objetivos propuestos. Prácticamente estas fueron las preguntas que le hicimos a Jorge Eduardo. Y pues para profundizar en el tema, me voy a disponer a analizar lo que él me contesta. Él me contesta no desde un marco teórico, sino desde un marco práctico. Y me parece que, por ejemplo, en la definición de proyecto, es una definición muy completa la que nos da, ya que habla de las etapas, habla de unas actividades a realizar, él habla de un objetivo determinado. Eh, entonces lo único que siento le falta a la definición de Jorge Eduardo es ese objetivo determinado, como lo veíamos anteriormente, tiene que ser único y tiene que ser nuevo cada vez. Entonces, nada más agregándole eso a esa definición creo que estaría completa. Sobre qué es un proceso, él nos hablaba de pasos que ya están preestablecidos. Y nosotros en nuestra definición tenemos que son actividades que, que se van encaminadas a un objetivo y ese objetivo se repite, es repetitivo. Entonces esta característica pues, primordial de la definición de proceso creo que le hace falta a Jorge Eduardo. Sin embargo, él la trata de ejemplificar diciendo pues que son actividades que son repetitivas, ¿no? En la administración de proyectos y procesos, él habla un poquito más de cómo llevar a cabo, de cómo supervisar estos proyectos y estos procesos. Y creo que pues la definición o la función más bien de la administración de proyectos pues va un poquito más profunda a decir, oye, tenemos ciertas personas, tenemos ciertos recursos, y como sabemos esos recursos son limitados, entonces se necesita una persona o un grupo de personas encargadas de que estos recursos y estas personas entreguen esos resultados a tiempo, ¿no? Entonces en esta definición creo, Jorge, se queda un poco corto al no marcar que tiene que ser en un determinado tiempo y pues que estos recursos normalmente son limitados y esa es la importancia primordial de que hay una administración de los mismos. Y en las etapas del proyecto, bueno, como nosotros lo vimos, en, como nosotros bien sabemos, pues Jorge creo atina y dice, bueno, hay que hacer un comienzo, ¿no? Hay que empezar por algo, hay que planear. Una vez que tenemos planeado hay que ejecutar, una vez que ejecutamos hay que monitorear y una vez que monitoreamos entonces cerramos. Eh, esto a final de cuentas me parece una respuesta completa. Y en las etapas del proceso, él marca de un inicio y un fin. Yo creo que pierde parte ahí de todo el cuerpo de lo que es el proceso. Y es esa consecución de tareas que van seguidas unas de otras para que ese inicio y ese fin se conecten. Y en el por qué es importante la administración de los proyectos y los procesos, me parece interesante lo que dice Jorge Eduardo en que los procesos deben de ser supervisados. ¿Por qué? Porque la gente tiende a desviarse, a tener ideas propias y eso es bueno, pero para que eso suceda hay que cambiar el proceso y mientras el proceso no se cambie, el proceso tiene que supervisarse para que se cumpla. Y en el caso de los proyectos, bueno, se tiene el proyecto, se tiene la idea, se tiene la planeación del proyecto, pero si no hay una administración de los recursos y si no hay un orden en la ejecución de este proyecto,
pues va a ser muy difícil que se logren los objetivos planteados, ¿no? Entonces, en esto concuerdo con Jorge Eduardo.